Estimados amigos y amigas, les quiero hacer una invitación para el día 20 de enero, en donde estaré participando en el seminario de Historia de las Matemáticas, organizado por la Universidad Tecnológica de Altamira y página Cálculo para Todos. En esta oportunidad voy a estar abordando el tema de la historia del infinito, en donde vamos a dar un paseo desde los primeros pensadores del infinito, que son los griegos, a Maximandro, Zenón de Elea, pasando por Platón, Aristóteles, Euclides y Arquímedes. Y luego vamos a hablar sobre el germen del infinito, ya desde el punto de vista un poco más matemático, con las ideas de Galileo, con las ideas de Cavalieri, Pascal, Wallis y Fermat, ¿no? Para luego abordar el tema del cálculo infinitesimal y el infinito, cuál es su conexión, su relación. Y ahí hablaremos sobre las ideas de Newton, de Leibniz y de Cauchy y finalmente de Weierstrass de ese tema, ¿no? Luego, ya finalizando el siglo XIX y siglo XX, vamos a introducirnos a las ideas de Cantor, de George Cantor, ¿no? Ese paraíso de Cantor, como decía David Hilbert. Y vamos a abordar, aparte de las ideas esenciales de Cantor, vamos a abordar también lo que es la hipótesis del continuo, uno de los grandes problemas profundos de la matemática actual que todavía no está resuelto. Y finalmente, voy a hablar sobre las paradojas de Banach-Starkey, que son unas paradojas interesantes, contraintuitivas y que nos va a permitir reflexionar filosóficamente sobre la concepción del infinito, ¿no? Ahí estaré abordando lo que son los axiomas, el axioma de elección y las paradojas mismas de Starkey, en donde vamos a ver cómo un pequeño frijol se puede transformar en todo un sol. Eso es la paradoja de Starkey. Así que amigos, amigas, los espero el día 20 de enero a las 8 de la mañana, hora mexicana, 9 de la mañana, hora peruana y 11 de la mañana, hora chilena. Así que, estimados amigas y amigos, los espero. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Soy el ingeniero Edgar Alberto González Morales, profesor de la Universidad Tecnológica de Altamira, de la carrera de Mecatrónica y Energías Renovables. El día de hoy tengo la oportunidad de apoyar en este seminario, por supuesto, y pues les doy la más cordial bienvenida nuevamente para que estén atentos a esta magna conferencia y a esta ponencia que tenemos el día de hoy. Vamos a dar inicio, por supuesto, el día de hoy a la primera ponencia, y tenemos con nosotros al doctor Steven Rojas Bernilla, de la Universidad de Magallanes, Chile. Dentro del currículum que tiene el doctor, él es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Jaume I de España, ¿sí? Es magíster en Ciencias Exactas con mención en Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es magíster en Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él también es licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú, y tiene publicaciones indexadas y estancias de investigación en el campo de su especialidad. Asimismo, es conferencista en Perú, Chile, México y Panamá, y tiene más de 25 años de experiencia académica formando matemáticos y profesores de matemática en Perú y Chile. Por supuesto, su área de interés es la topología geométrica, las matemáticas fundamentales, la historia y la filosofía de la matemática. Y bueno, actualmente es académico de la Universidad de Magallanes en Chile. Sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida al doctor, quien expondrá, por supuesto, el tema de la historia del infinito. Esperemos que sea de todo su agrado, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Steven Rojas. Bienvenido, doctor, a sus órdenes. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, colegas.
educativo, ¿no? Para motivar el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Muy honrado por esta primera charla que tengo el honor de realizar y bueno, espero que terminada mi charla puedan seguir motivados en reflexionar sobre los temas de la matemática, ¿no? La matemática en sí se ha ido construyendo, ¿no? Desde lo concreto, como ya se dijo, hasta niveles que hoy día vamos a ver todavía no muy esclarecidos con respecto al tema del infinito, ¿no? Y que más que una historia es como narrar el problema del infinito, ¿no? Cómo se gestó, desde cuándo se gestó, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido acompañando este desarrollo al progreso matemático en sí, ¿no? Ha sido fundamental este concepto para el desarrollo de la matemática en sí, y qué problemas tenemos en este momento actuales que nos permite intuir de que todavía ese problema no está totalmente resuelto, ¿no? Entonces, voy a empezar compartiendo la pantalla, la presentación que tengo acá. Miren, vamos a mostrar, digamos, la región de Magallanes donde yo vivo, ¿no? Un excelente lugar para vivir. La mejor calidad de vida en Chile es la región de Magallanes, así que yo muy privilegiado de trabajar acá, ¿no? En el fondo, como ustedes ven, es el estrecho de Magallanes y es un lugar precioso, muy bonito, una tranquilidad. Bueno, una tranquilidad que justamente nos permite trabajar en estos temas y reflexionar sobre estos temas con bastante amplitud, ¿no? Miren, mi presentación va a tener varias partes que voy a nombrar ahora. Vamos a hablar primero de los primeros pensadores del infinito, ¿ya? Que obviamente es la cultura griega. Vamos a establecer después cuál es el germen, los problemas que empiezan a tenerse para solucionar ese gran horror de los griegos, ¿no? Los griegos le llamaban el horror del infinito, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? Y cómo se intentar solucionar, y que está íntimamente ligado al desarrollo y al descubrimiento del cálculo infinitesimal. Luego vamos a pasar a hablar sobre el paraíso de Cantor, que es justamente los inicios de lo que hoy llamamos teoría de conjuntos, la que hoy ya encontramos una matemática reestructurada en base a ese concepto fundamental. Y finalmente, para entrar un poco a la reflexión filosófica, voy a tratar el tema de la paradoja de Banach-Tarski, ¿no? Que me va a permitir ahondar un poco en este problema del infinito y ver qué tanto es cierto, incluso las matemáticas que manejamos actualmente. Eso, entonces vamos a empezar. Miren, el problema del infinito, ¿no? De pensar en las cantidades gigantescas, grandes o muy pequeñas, prácticamente nace desde cuando el ser humano empieza a concebir lo que es la matemática, ¿no? Más o menos unos 5.000 años pensando en el infinito del espacio, el infinito del tiempo. El ser humano a sus inicios, no hay evidencia en los inicios que el ser humano haya pensado filosóficamente sobre este tema, pero sí tenemos evidencia de que las antiguas culturas, tanto la babilónica como la egipcia, eran culturas que miraban a los cielos, ¿no? Miraban los astros, miraban como el movimiento de los astros y hacían mediciones, eran grandes, aún de que no tenían un sistema numérico como tenemos nosotros ahora, ¿no? En el caso babilónico, sexagesimal y bastante engorroso para calcular cosas grandes, ¿no? Pasaron miles de años incluso observando y buscando alguna conexión y relación, digamos, con sus propias vidas terrenales, ¿no?
era la época del mito también, la época no cientificista, esa época, una época donde se pensaba de que la tierra era infinita, que debajo de los pies, ¿no? La tierra era infinito hacia abajo y hacia arriba infinito hacia arriba, en los cielos, se pensaba así. Cuando alguien preguntaba, ¿y quién lo sostiene? Hay gente que decía, es que es una tortuga gigante que sostiene, ¿no? Y debajo de esa tortuga, ¿quién sostiene esa tortuga? Otra tortuga, y así se pensaba, ¿no? Otras culturas pensaban que había dos muros grandes, ¿no? Que sostenían, o sea, una serie de mitos que no tenían una fundamentación racional, digamos. Entonces, eso transcurrió hace 5.000, hace 4.000 años, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que usaron la razón para poder entender ese problema, ¿no? Se produjo la primera, la que se llama la primera revolución científica, ¿no? Eso ya vino de mano de una cultura fabulosa, ¿no? Los primeros pensadores del infinito ya de manera más científica, la primera revolución, la primera persona, ¿no? Que por lo menos en la historia se narra, que pensó ya en una tierra incluso esférica y flotando en el espacio. Miren la imaginación que tenía, sin ninguna evidencia matemática o empírica que se pueda observar desde afuera a la tierra, digamos, flotando, ¿no? Entonces, eso de ahí, esa primera revolución científica se dio 600 años antes de nuestra era, antes de Jesucristo, ¿no? Y el filósofo que se reconoce como el primer filósofo que, digamos, pensó fue Anaximandro. Miren la época donde vivió Anaximandro, 610 y 545 a.C. ¿Qué decía Anaximandro? Él pertenecía, por si acaso, a la escuela de Mileto, ¿no? Él fue un alumno de Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado el primer matemático en la historia porque él fue el que hizo las primeras demostraciones matemáticas, ¿no? Y estableció una metodología ya un poco más abstracta para resolver los problemas concretos que se tenían en esa época, ¿no? Él era capaz, por ejemplo, de medir la altura de una pirámide sin necesidad de subirse a la cúspide y medir la altura, sino simplemente hacer un esquema en la tierra, en el piso, y aplicar proporciones. Eso ya lo hacían 600 años antes de Cristo. La mía matemática que se enseña ahora, ¿ya? Entonces, Anaximandro decía que la duración del universo es infinito, o sea, no hay un principio y tampoco hay un fin. Miren, o sea que no había la idea del Big Bang, nada de eso. Simplemente que siempre, digamos, el universo es enorme, es infinito, ¿ya? Con la idea intuitiva de infinitud que ellos tenían en ese momento, y que no había ni un principio y tampoco iba a haber un fin. Y que el universo era todo, absolutamente nada está fuera de él. O sea, obviamente que esto ya es una primera afirmación filosófica. Porque si uno dice el universo es todo, entonces, ¿qué significa el complemento de ese universo? La nada, ¿no? La nada y el ser han sido dos concepciones filosóficas que son discutidas incluso hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, connotados filósofos de la historia han reflexionado sobre ese tema, la nada y el ser, y tiene que ver con este tema del infinito. Pero no solamente los griegos se preocuparon por lo grande, también empezaron a razonar y a pensar qué pasa con los materiales, con la cosa material que uno observaba, qué cosa hay en el interior, de qué está hecho, digamos, el material, lo que ellos llamaban el arjé, ¿no? Digamos, la cosa que, digamos, es el elemento esencial para todo lo material, ¿no? Para tal es el agua, obviamente, pero Anaximandro se hacía esas preguntas, estaba dentro de esta escuela, ¿no? Y se le considera como el iniciador de la primera revolución científica en el sentido de usar el razonamiento, el raciocinio para llegar a las verdades, ¿no? Como lo decía su maestro Tales de Mileto, ¿no? Ya no era el mito, ya no era el que
flotaba y que era la tortuga, digamos, que sostenía, eso no tenía ningún sentido. Pero sí podía tener sentido el flotar, pero no se sabía qué fuerza hacía que flote, digamos, la Tierra, ¿no? Entonces esas eran materias de reflexión filosófica porque no se tenían los argumentos técnicos, matemáticos como tenemos ahora, como para poder dar una explicación, ¿no? Entonces, entonces la pregunta, ¿será infinito o finito el espacio y el tiempo? Es la gran pregunta que más o menos se fue resuelta a mediados del siglo XIX. Y miren todo este proceso que tuvo este problema, que intentaron resolver hombres de mucho talento a lo largo de la historia, y fueron dando pasos hasta llegar a lo que hoy día concebimos como infinito, que ya lo vamos a ver al final de la charla, ¿no? El famoso error del infinito. ¿Por qué los griegos le tenían pavor al infinito, al pensar en el infinito? Porque sucede de que habían dos escuelas diferenciadas en esa época, ¿no? Unos creían, por ejemplo, que cuando uno dividía el espacio y el tiempo, ¿no? Lo dividía en lo más pequeño posible, unos creían de que lo último tenía que llegar a ser un punto, un objeto, un ser, digamos, sin divisiones, pensaban algunos. Mientras que otros decían no, o sea, uno puede dividir infinitamente el espacio y el tiempo, infinitamente, sin acabar. Y esa discusión, miren, nos ha tenido prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosa hay cuando uno divide, ¿no? Muy, digamos, pequeñamente una longitud, un espacio, ¿no? Y por ende en el tiempo, porque aquí está muy asociado también al aspecto físico, ¿no? Digamos, de este tema. Entonces aparece este señor Zenón de Elea, que vivió en los años 490, 430 a.C., en donde el espacio y el tiempo, suponiendo que son infinitamente divisibles, ¿ya? Se da esta paradoja. La paradoja que se llama la tortuga, muy conocido por todos, en donde él describe, ¿no? No solamente esta paradoja, hay varias paradojas de Zenón, pero esta es la más conocida, en donde establece y le dice a la gente, le dice, mire, ¿qué sucede si ponemos aquí al gladiador más importante de la época, el más fuerte, el más veloz, que era Aquiles en esa época, y una tortuga a una distancia de 100 metros? Adelante la tortuga. Entonces, él afirmaba de que si esto fuera, si el espacio y el tiempo fueran infinitamente divisibles, como decía la gente, iba a incurrir en este error de que el Aquiles nunca iba a alcanzar a la tortuga. ¿Por qué? Porque mientras la tortuga avanzaba 10 metros, por ejemplo, ¿no? Aquiles, digamos, cuando Aquiles llegaba al lugar donde estaba la tortuga, entonces la tortuga avanzaba 10 metros. Cuando Aquiles llegaba a donde está la tortuga en 110 metros, ya la tortuga avanzó 10 centímetros más, y así sucesivamente. De tal forma que siempre la tortuga iba a ir adelante, porque siempre podemos dividir el espacio, digamos, infinitamente. Y por lo tanto él decía, no existe entonces el movimiento, es una ilusión, ¿no? Él pertenece a una escuela filosófica donde se creía que el movimiento no existe, ¿no? Entonces, ese es producto de pensar de que digamos, el espacio se pueda dividir infinitamente. Y por lo tanto, él decía, no es así. O sea, el espacio se divide hasta cierto punto donde encuentre un elemento indivisible. Eso es lo que él decía, ¿no? Y para contradecir lo otro, daba estas paradojas. Entonces, la gente en esa época, digamos, discutía bastante, se agrupaba en lugares y empezaban a argumentar y discutir. Algunos estaban a favor de una cosa, otros de otra, y así, ¿no? Y Zenón se hizo muy famoso por esas discusiones que tuvo en su época, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar que el que también reflexionó sobre esta idea del infinito fue Platón, ¿no? Platón, como ustedes saben, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, ¿no?
la influencia de Platón, estimados colegas, se da hasta nuestros días. La gran mayoría de matemáticos son platonistas, muchas veces sin saberlo, ¿no? Eso lo podemos también discutir, por qué el matemático actual no sabe de filosofía de las matemáticas, ¿no? No le interesa muchas veces, no está dentro de su ámbito de trabajo, ¿no? El matemático actual es formalista completamente, ¿no? Trabaja con sistemas formales, no se pregunta el porqué de las cosas. Entonces, y Platón tenía digamos, Platón era de la idea de que el mundo, habían dos tipos de mundo, ¿no? El mundo de las ideas, donde estaban las cosas perfectas, ¿no? En las cuales uno podía acceder mediante el intelecto, y las cosas terrenales, las cosas imperfectas que no podemos, digamos, entenderlo a plenitud, porque eran imperfectas. Esa es la idea de Platón, ¿no? Entonces hay un mundo donde está la geometría, la matemática, un mundo, digamos, que para Platón era tan real como tener una mesa al frente, digamos, ¿no? Y por eso muchas veces matemáticos actuales creen que cuando hacen un teorema están describiendo algo del mundo real, digamos, justamente porque son... Platón, digamos, en los diálogos de Platón, plantea el problema de la inconmensurabilidad. ¿Qué significa esto? ¿No? Es un problema que él después lo dejó porque no encontró, digamos, no encontró solución a este tema, porque ¿qué significa inconmensurabilidad? Miren, en la antigua Grecia, ellos diferenciaban bien lo que son las cantidades y las magnitudes. Una cantidad es un objeto abstracto, como lo miraban ellos, útil para contar, ¿no? Todo lo que significa contar era una cantidad. De tal forma que el 0 para ellos no era un número, ni el 1 tampoco era un número, porque no servía para contar, ¿no? Y otra eran los objetos, las magnitudes, que eran las mediciones geométricas que hacen. Son dos cosas distintas, miren, ¿no? Los objetos abstractos numéricos y el objeto material que me da una recta, digamos, una recta. Esto de identificar punto de la recta con objetos inmateriales como los números, eso ha sido un problema que más o menos se solucionó a fines del siglo XIX, que ya lo vamos a ir contando, ¿ya? Entonces significa de que al ser los números, digamos, simplemente los números naturales y también los racionales, un medio, un tercio, qué sé yo, no daba opción para tener, digamos, números irracionales, porque para ellos, ¿no? Hablando desde el punto de vista filosófico, cuando tenía un objeto material, ¿no? Entonces ellos decían, cualquier objeto material podía ser representado por estos números, siempre y cuando que yo tenga una unidad que permita de que yo pueda establecer una comparación entre la longitud de ese objeto y esa unidad que establece. Pero se dieron cuenta fácilmente de que no siempre podía tener esa unidad, ¿no? Y esos elementos, o esos digamos, segmentos que no podían medirse de esa forma, se le llamó inconmensurable. O sea, inmedible, en otras palabras, ¿no? Entonces eso, pero eso era contraproducente con su concepción filosófica, ¿no? Dense cuenta que ya en esta época, Pitágoras hace más de 100 años atrás, y Pitágoras fue, digamos, el iniciador de esta idea, esta concepción de que el número lo es todo, el concepto abstracto del número lo es todo y lo explica todo. Entonces, no, y para ellos solamente los números empezaban desde 2 hacia adelante y las fracciones, no había más números. Entonces, algo que no podía ser comparado con los números era para ellos un conflicto filosófico existencial que los matemáticos del futuro trataron de, digamos, de no meterse con ese problema. O sea, trataron de alguna forma de hacerle el quite a ese problema, pero va a llegar un momento que van a tener que trabajar en eso y aproximarse a una idea de cómo formalizar este concepto, ¿no? Entonces, Platón abandona las investigaciones aritméticas para dedicarse a las investigaciones geométricas, y ahí ya él establece sus famosas
5 poliedros y una serie de temas ya de punto de vista geométrico, pensando siempre en magnitudes, ¿no? No en números, como ya hemos dicho, o cantidades, ¿no? Entonces, Platón tuvo un gran alumno, que está aquí al lado de él, ¿no? Porque Platón aquí es el de barba más blanca, digamos. El mejor alumno de Platón resultó ser, como siempre a veces pasa, ¿no? El mejor estudiante muchas veces no está de acuerdo con el maestro, e incluso tiende a superarlo el maestro, ¿no? Y ese gran alumno se llamó Aristóteles. Aristóteles fue un finitista. Mira. Aristóteles, la influencia de Aristóteles ha sido, yo creo que en la ciencia no ha habido una persona que más ha influenciado en la ciencia en sí que Aristóteles. Por la cantidad de años, o sea, miren, estamos en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y sus concepciones, algunas buenas y otras erradas también, ¿no? Ha influenciado en el desarrollo prácticamente hasta fines del siglo XIX, ¿no? Donde se superó esta idea finitista que tenía él, ¿no? Para él el espacio y el tiempo estaba formado por pequeños intervalos indivisibles, o sea, decía lo mismo que Zenón, ¿no? O sea, uno no podía dividir, digamos, infinitamente, ¿no? Esta idea filosófica también estaba relacionada con la misticidad y la religiosidad de la época también, ¿no? Es importante decir eso porque la influencia religiosa también ha sido fundamental en este desarrollo matemático, para su desarrollo y también para su letargo en buena parte de la historia, ¿no? Entonces, Aristóteles rechaza la noción de infinito. De infinito así como se ve, de que, digamos, lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande, ¿no? En ese aspecto. No puede concebir lo infinitamente grande. ¿Por qué? Porque él tiene una idea que muchos matemáticos hasta en el siglo XIX, principio del siglo XX, lo afirmaban igual. Y los grandes matemáticos que fundamentaron la matemática, que es el hecho de que el ser humano, por tener un nivel cognitivo limitado, en el sentido de que no puede imaginarse cosas, digamos, infinitamente grandes, o sea, por ejemplo, para Aristóteles, imaginarse una recta, así en toda su dimensión, como uno lo concibe como infinito en los dos sentidos, no cabe en nuestro nivel cognitivo. Y lo infinitamente pequeño también. Entonces, esto de ahí, muchos filósofos incluso lo comparan con el mismo Dios, ¿no? Que el único ser que puede imaginar algo tan infinito así, ¿no? Lo que los griegos llamaron infinito in acto, se llama eso. Por ejemplo, la recta real así, como un objeto, digamos, un objeto que uno lo pueda imaginar, ver, visualizar, entender, eso se llama el infinito in acto. Y eso lo rechazaban los Aristóteles, y gran parte de la historia de la matemática rechazó el infinito in acto. Eso fue su siglo XIX, ¿no? Ya vamos a ir contando eso, ¿no? Entonces, esa idea, solamente él acepta un tipo de infinito, ¿ya? Que se le llama el infinito potencial, que es un infinito que se tiene que ver como un procedimiento de crecimiento sin final. Por ejemplo, empezando a contar desde el 2, el 3, el 4, el 5, y él podría uno imaginarse ya de que esto podía continuar infinitamente. Pero de ahí a imaginarse todos los números naturales no era posible, en acto, sino de manera potencial. Y eso es lo que buena parte de las matemáticas, incluido Newton, Leibniz y todo esto, hicieron. Trabajaron en infinito potencial. Básicamente sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces el infinito como una totalidad, ¿no? Lo rechaza porque no está dentro de nuestros límites cognitivos, ¿no? En geometría acepta considerar segmentos arbitrariamente largos, pero no una recta que va al infinito, por lo mismo que acabo de explicar. O sea, uno en un problema matemático podría imaginar trazar una línea de la Tierra al Sol, o la Tierra a cualquier lugar al astro de manera imaginaria, pero va a tener un final, ¿no?
No, y en un problema matemático escolar igual, uno puede decir prolongo la recta hasta que el segmento sea, no sé, pues congruente a este otro, pero eso era permitido porque estaba dentro de nuestro nivel cognitivo. Pero ya decir que eso infinito hasta, digamos, que esto continúe, eso de ahí ya no lo aceptaba, ¿no? Entonces, ¿qué más? Otro de los elementos, miren, y aquí yo quiero resaltar, porque la verdad es que se hacen hartos cursos de matemática y pocas veces se le dice al alumno de dónde viene nuestro razonamiento matemático, por qué base nosotros, ¿no? Le hacemos deducir cosas, hacer algunas demostraciones, pero no sabemos exactamente con qué leyes se rige nuestro pensamiento matemático. Y eso lo hizo Aristóteles. Uno de los grandes aportes que tuvo Aristóteles fue esto, ¿no? El principio de no contradicción, ¿no? Que significa de que una afirmación tiene simplemente una sola posibilidad, o ser falso o ser verdadero, nada más. Obviamente que este principio de no contradicción hay ya personajes más adelante en la historia que no participan de esa idea, porque en la vida no todo es blanco y negro, ¿no? Pero por eso que la matemática es una idealización. Cuando usamos este tipo de lógica tenemos que idealizar, porque de otra forma no somos capaces de modelar, digamos, exactamente lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero ya ese es otro tema para discutir en otra oportunidad, ¿no? El principio de identidad, que es la que siempre se usa en cualquier cálculo, cuando yo represento una cosa y digamos lo reemplazo por otra equivalente, ¿no? Que tenga el mismo valor, digamos, puede ser numérico, geométrico, lo que sea, pero es un principio que se establece en las matemáticas. Y este tercer principio que también no ha sido, digamos, para todo, digamos, bien recibido, porque también hay polémica con respecto al principio del tercio excluido, ¿no? Que significa que, digamos, hay posibilidades en que no hay una tercera posibilidad, digamos, en el razonamiento matemático, ¿no? Ese es un principio, digamos, que fundamenta lo que los griegos llamaban al principio demostración por el absurdo, el razonamiento por el absurdo. Ese gran razonamiento que hizo avanzar la matemática desde Eudócio, con sus acciones que hizo para, digamos, tratar de intentar encontrar aproximadamente el área de una circunferencia, ¿no? Utilizó esto, Arquímedes también lo utilizó, obviamente. Entonces, y muchos temas matemáticos se utiliza el principio de, digamos, de contradicción, ¿no? Pero esto, bueno, lo podemos tratar en otra oportunidad porque ahora estamos con el tema del infinito, ¿no? Entonces, en ese sentido, de no concebir un infinito, digamos, actual, era Aristóteles un finitista, o sea, para él todo era finito, en algún momento cuando uno va dividiendo va a llegar a un final, ¿no? Y el infinito grande, digamos, también nosotros necesitamos acotar hasta un cierto tamaño, digamos, que es de nuestro trabajo, más allá no podríamos pensarlo. Entonces eso de ahí caló mucho en la, digamos, en la idiosincrasia de todas estas matemáticos que hubo hasta fines del siglo XIX. Bueno, ¿qué otro aporte hubo con el infinito? Bueno, Euclides, no podía dejar de mencionar Euclides, que, bueno, nosotros sabemos que el gran maestro Euclides, de la escuela de Alejandría, escribió estos 13 libros llamados Los Elementos, donde él intentó resumir toda la matemática de su época, ¿no? Ya estaba la geometría, la aritmética, e incluso algunos avances que se tenían sobre los irracionales, ¿no? Hay capítulos sobre eso en Euclides, ¿no? Entonces, pero él sigue la idea de un matemático desafortunadamente poco conocido, ¿no? Pero fue un hombre bastante genial, porque hasta donde yo puedo entender esa idea que él dice ahí, tan pequeña como se quiera, hasta ahora no se ha podido superar. Lo hacemos hasta hoy día. Cuando tomamos para todo éxito mayor que cero una cantidad muy pequeña para calcular un límite, esa es la idea de Eudoxia, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Porque no podemos precisar exactamente qué es ser un número infinitamente pequeño.
qué objeto es esa cosa infinitamente pequeña. Entonces usamos este argumento, y base este argumento, digamos que es un gran paso incluso que se tiene, él estableció, digamos, la idea que observamos acá, en donde, digamos, podemos aproximar el área de un círculo a través de objetos inscritos y circunscritos al círculo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un cuadrado inscrito y circunscrito, y el área de este cuadrado interno es menor que el área del círculo, pero el área del cuadrado circunscrito es mayor que el área del círculo. Entonces la idea era, digamos, aumentar el número de lados de este polígono y observar de que esto se iba acercando, tanto por exceso o por defecto al área del círculo, ¿no? Y esto permitió a Arquímedes, digamos, Arquímedes usó la idea de Eudócio, obviamente, pero Arquímedes, bajo esta idea, estableció incluso hasta muy aproximadamente el valor de pi, ¿no? Es una gran proeza de Arquímedes, ¿no? Arquímedes, que ya lo voy a nombrar ahora, el primer ingeniero de la historia que se reconoce. Obviamente que ingenieros han habido desde la época de los egipcios, babilónicos, pero no se sabe quiénes eran. No hay una evidencia de algún ingeniero que haya quedado escrito. Pero Arquímedes, de que se venía con toda la filosofía platónica y pitagórica, de despreciar la utilidad, de poder, digamos, concebir al número como el ser que gobierna todo, de un objeto abstracto de perfección y armonía, que hablaban del número, ¿no? Y por eso que en los elementos de Euclides, que Euclides fue otro platonista, nunca se encontró una aplicación directa. Y a pesar de eso, porque el griego un poco como que se avergonzaba digamos, de alguna aplicación, porque ellos querían la perfección del intelecto, ¿no? Era la idea pitagórica, ¿no? En el fondo, buena parte de la filosofía platónica es pitagórica. Entonces, y Arquímedes, como buen pitagórico y platónico también, desarrollaba matemática teórica y también matemática abstracta, pero también hacía aplicaciones, muchísimas aplicaciones, pero según se establece, poco le dio importancia y más le importaban los problemas teóricos, ¿no? Pero cuando él se veía en la situación de solucionar un problema real, lo llamaban a él para poderlo hacer, y él, con el ingenio que él tenía, desarrolló una serie de artefactos y cosas para poder, digamos, beneficiar a su comunidad, y bueno, él fue un factor importante para que su pueblo no sea rápidamente anexado a los romanos, ¿no? Duró como 2 años los romanos anexar a Siracusa, que es el lugar donde, digamos, vivía Arquímedes, porque él se encargaba de idear armas para que no se acerquen. Imagínense, un pueblo pequeño no podía ser rápidamente anexado por un grupo de soldados que eran mayoritarios, ¿no? Ese es el poder intelecto sobre, digamos, lo práctico, que en esa época era la mentalidad, ¿no? Pero mire, en el tema del infinito, ¿no? Tenemos esto de Arquímedes, otro avance del infinito, ¿no? La idea es tratar de entender matemáticamente qué es ese objeto. Esa es la idea que hasta ahora se tiene, ¿no? Después, la concepción filosófica, esto igual está metido acá. Miren, la concepción filosófica ha ido de la mano al desarrollo matemático, yo diría hasta casi mediados del siglo XX. De ahí para adelante ya eso se separó bastante, pero todo lo que hacía Newton, Leibniz, todo lo que hemos visto hasta ahora, detrás digamos, esos cálculos, de esa, digamos, matemática, había una reflexión filosófica e incluso hasta religiosa, ¿no? Mística en algunos casos, ¿no? De los temas. Ha sido muy de la mano todo esto. Por eso que por eso que la historia, si no se acompaña de la filosofía, se va a entender poco el desarrollo matemático. ¿Ya? Se entienden los hechos, se entiende, digamos, los procesos, todo, pero el germen de cómo se pensó hacer ese proceso es lo que se va a entender cuando uno se incursione en lo que se llama la filosofía de las matemáticas, ¿no? Eso que manejaban todos estos matemáticos,
hasta Newton, Leibniz, Cantor, toda esa gente, ya en el siglo XX, en el principio del siglo XX. Pero eso se ha ido eliminando ya de a poco, causando primero, bueno, gran avance en la matemática, eso, pero también perjuicio también bastante, que lo podemos comentar en las preguntas o en otra oportunidad, ¿no? Miren, esta idea que tenía Arquímedes, ¿no? Y lo que se le llama ahora, ¿no? Le llamamos como el principio arquimediano, ¿no? Que utilizamos muchas veces para calcular límites de manera formal, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la salida más o menos que él ve para ver lo grande y lo pequeño, ¿no? Él dice que dado dos magnitudes, no dice cantidades, no dice números, no, como nosotros a veces lo confundimos. Y para los griegos los números eran del 2, el 3, el 4 y las fracciones, o sea, no había ni el 1 ni el 0 eran números para los griegos, entonces, pero sí las magnitudes, las mediciones, los objetos que se podían medir. Entonces, cuando esas magnitudes eran positivas, ¿no? Dígase de paso, esta es una formalización ya moderna de esta idea, ¿no? En esa época no había ni ese símbolo, ni mayor que 0, no tenía mayor importancia porque no existían magnitudes negativas, era objetos que se podían medir, ni modo que midamos negativamente o 0, eso no se les cruzaba ni por la cabeza tener números. Entonces dice, siempre es posible, por más pequeño que sea A, y más grande que sea B, conseguir un número, conseguir un múltiplo conveniente a que exceda a B. O sea, miren, por más pequeño que sea, o más grande, o sea, que sea B, entonces siempre es posible poner un número acá que al multiplicado me dé n por A es mayor que B, o sea que siempre exceda, sea más grande, ¿no? Bastante intuitivo, aceptable, ¿no? Aceptable en la época y lo aceptamos incluso hasta ahora, ¿no? El principio arquimediano. Pero fue esta idea, miren, que estamos hablando ya 300 años antes de Cristo, fue crucial para nuestra matemática más rigurosa que tenemos ahora, el análisis matemático, usa esta idea. Acá está el germen de la idea del límite, que es el fundamento de todo el análisis matemático que se tiene en la actualidad, ¿no? Ya los griegos lo habían pensado bajo, digamos, concepciones filosóficas. Una forma de prohibir lo infinitamente pequeño o infinitamente grande era esto, pues. Ya no necesitaba yo, digamos, entender exactamente qué cosa es lo más pequeño, lo más grande. Simplemente era cuestión de observar esta propiedad que está acá. Esta es una propiedad esencial que tenían las magnitudes, digamos. Las magnitudes. Todavía ahí el problema de asociarlo con los números, ¿no? Ese era un problema que mejor no quisieron evitar, ¿no? Lo evitó hasta Newton. Todos evitaron, digamos, ese tema. Eso como repito, se fue solucionando a fines del siglo XIX, ¿no? Y vamos a ver que esa idea trae un conflicto pedagógico que muchos profesores no se dan cuenta, ¿no? Un conflicto pedagógico, pero increíble. ¿Por qué? Porque es una concepción que ha durado 26 siglos, 26, claro, siglos para madurarlo como lo tenemos ahora, y lo que lo podemos enseñar ahora en una sala universitaria o de media, ¿no? Eso hay que entender, la dificultad que se ha tenido y que nosotros en 2 horas de clase o en una semana queremos que el chico entienda, ¿no? Bueno, otro avance en el infinito, ¿ya? Ahora, saliendo de los griegos, que fueron los primeros que pensaron, vamos a ver el germen ahora. ¿Cómo empezamos a solucionar? Ya tenemos un primer germen griego que es lo de Arquímedes, perfecto, pero el concepto de así de infinito estaba todavía un poco en el aire, digamos, ¿no? Galileo Galilei, considerado el padre de la física, ¿no? Tenía una concepción que influyó en varios siglos, ¿no? Incluso lo observo hasta el día de hoy en algunos matemáticos. El hablar de que el lenguaje de la naturaleza es la matemática.
Miren lo que dice ahí en la famosa frase de Galileo, que uno lo ve en las redes, muchos matemáticos incluso igual piensan como Galileo, ¿no? El gran libro de la naturaleza yace siempre abierto ante nuestros ojos y en él está escrita la verdadera filosofía, porque filosofía era conocimiento, ¿no? Pero no podemos leerla a menos que primero aprendamos el lenguaje en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, totalmente platonista, totalmente platonista. O sea, se cree que la naturaleza, ¿no?, digamos, esconde las fórmulas matemáticas, y los teoremas y las leyes matemáticas están escondidas. Entonces nosotros necesitamos contemplarlo y ver, miren, ¿no? Newton seguramente dijo, miren, aquí hay una fuerza de atracción, miró una ley, digamos, como que se inspiró, ¿no? Esa conexión entre lo que hay en la naturaleza y el ser humano, muchos lo atribuyen digamos, a un ser divino, digamos. Por ejemplo, Cantor pensaba así. Imagínate, un hombre de ese nivel pensaba así, ¿no? Entonces, ¿qué decía Galileo? ¿No? La influencia que él tuvo, incluso obviamente que esta idea de él, errada o no, influyó mucho al desarrollo de la ciencia, ¿no? O sea, sin esta idea probablemente Newton ni Leibniz hubiesen pensado en solucionar el problema de los planetas y nada, porque estaban buscando eso, lo que decía Galileo. O sea, es importante, ¿no? Importante la empatía, ¿no? Pensar es mejor que no pensar, porque aunque se piense mal, es mejor que no pensar nada. Entonces, así decía la gran empatía, ¿no? Bueno, entonces el continuo está formado por indivisibles, decía Galileo, ¿ya? O sea, la misma idea aristotélica de que el continuo está hecho por puntos, pero indivisibles cada punto, porque no se, va a llegar un momento en que ya no se podía dividir más, ¿no? En átomos, diríamos nosotros ahora, ¿no? Aunque los átomos también se pueden dividir ahora. Pero bueno, pero yo quiero rescatar con respecto al infinito esta idea genial, ¿no? Esta idea que inició es algo que después se mostró que era, digamos, no era correcto. Los infinitos no son comparables. No podíamos decir como sí lo decía, digamos, Aristóteles. Aristóteles hablaba de que el todo es siempre mayor que las partes. Es una ley, un postulado aristotélico. Mientras que aquí Galileo decía que no. Eso no era válido, no era comparable cuando se trataba de conjuntos infinitos. Y él dio este ejemplo muy famoso, ¿no? Uno lo hace siempre a los chicos, en donde yo tengo naturales, empezando del 1, digamos, ¿no? Y los números pares. Obviamente los números pares está contenido en los naturales. Sin embargo, se puede establecer una biyección entre esos números y mostrar que tienen la misma cantidad de elementos. O sea, que un objeto esté contenido en uno más grande no significa que tenga la misma cantidad de elementos. Que en tamaño sean menor, ¿no? Como número de elementos. Entonces, esa idea, miren, genial hizo de que deduzca a Galileo de que, bueno, no es posible compararlos, ¿no? Lo que él no se dio cuenta, que aquí estaba el germen de la, digamos, la propiedad esencial que tiene un conjunto infinito, es esto, que ya lo vamos a ir viendo, voy avanzando porque, bueno, no podía dejar de hablar de Cavalieri y sus indivisibles, porque la concepción indivisible de estos objetos que no se podían dividir llegó hasta Newton, llegó hasta el siglo XIX, como acabo de mencionar, y este señor, que era un sacerdote, ideó una primera aproximación, miren, de integración, ¿no? En donde él, miren, usaba la idea de que como la recta podía ser indivisible y después objetos planos también, en el sentido de no tener espesor, digamos, ¿no? No tener espesor, y ese era ya un indivisible, digamos, de área, una cosa así. Y hacerlo recorrer solamente las alturas, ¿no?
y afirmó la famosa ley de Cavalieri que se tiene para calcular los volúmenes, ¿no? Cuando yo tengo digamos acá las áreas, digamos, laterales de la misma o proporcionales, los volúmenes van a ser proporcionales siempre y cuando tengan las mismas alturas, ¿no? Esta idea fue altamente cuestionada, esta idea de Cavalieri, por los indivisibles, porque los indivisibles no estaba definido de manera matemática precisa, nadie lo podía hacer, ¿no? Era una idea simplemente. Una idea que incluso en los cálculos se hacía de manera arbitraria, se colocaba, se hacía aparecer, se hacía desaparecer, con tal de que calzara al final la solución, ¿no? Esa situación, hasta Fermat, hasta el mismo Newton, hasta el mismo Leibniz, hacían ese tipo de cosas, ¿no? Sin mucha base, simplemente con una intuición, Tomás, de que eran elementos arbitrariamente pequeños, por lo tanto no podían dividirse porque eran muy pequeños, se acercaban a cero, pero sin embargo si estaban en el numerador donde estaban al cuadrado, al cubo, se podían eliminar, porque si eran pequeños y los debajo del cubo se hacían más chicos y por lo tanto se podían eliminar. O sea, esas cosas que aparecían y desaparecían, ¿no? Eso no cuadraba en los matemáticos. Mucha, digamos, crítica, ¿no? Y Cavalieri sufrió esa crítica en ese sentido, porque aún más su trabajo tampoco era tan formal, ¿no? Para los estándares de ahora, porque no tenía tampoco las herramientas como las tenemos ahora, ¿no? También eso pasaba en esa época, ¿no? Otro personaje que en el infinito es Pascal. Pascal rechazó los invisibles. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazó? Porque no creía en el método de Cavalieri. No lo creía. Aceptó otro tipo de... miren, un infinito por doquier, infinito tan pequeño como se quiera, volviendo a la idea de Eudóxio. Es el que aceptó Pascal, ¿no? Y él decía que la división infinita no se comprende, claro. O sea, no le hacía un quite, no era digamos, un concepto matemático que estudiar porque no estaba dentro de los límites del conocimiento humano, de la cognición humana. Así pensaba, digamos, Blas Pascal, ¿no? Entonces, miren cómo el problema de infinito en la historia, cómo ha causado problemas, pero los matemáticos se las han arreglado para poder hacer un quite, como digo, un desvío, y ir trabajando, aunque sea informalmente, pero ir sacando cosas, ¿no? Este hombre, que también lamentablemente es poco conocido, pero a él se le debemos el símbolo famoso del infinito, es un hombre que digamos, tuvo gran influencia para los trabajos que después hizo Newton. Newton, antes de hacer su cálculo, hacer su principia matemática, se basó, ¿no?, en los elementos de Euclides y en buena parte se basó en las obras de Wallis, que era un hombre que ya empezó a entender las series. Se dio cuenta que para poder, digamos, bajo una curva o una superficie como aparece ahí, necesitaba sumar series, necesitaba sumar. Entonces él hizo varios cálculos, entre ellos hizo una fórmula muy bonita de pi, muy famosa, la fórmula de Wallis de pi, muy interesante, ¿no? Pero acá era la idea, digamos, rescatar la importancia que tuvo Wallis para, digamos, el desarrollo de las matemáticas y del cálculo, digamos, en particular, ¿no? Y que fue el primero en usar el símbolo, este símbolo que exactamente nadie sabe por qué lo utilizó, ¿no? Algunos conjeturan que es sin final, sin inicio y final, así como lo estoy viendo ahora. Otros dicen que es la limniscata, también que se parece, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, habría que preguntarle a él, no sabemos exactamente, ¿no? Pero en el año 1655, ¿no?, fue la primera vez que se utilizó este símbolo, ¿no? No se tenía claro si era una cantidad, una magnitud, un número, nada, ¿no?, como hasta el día de hoy, ¿no? Como hasta el día de hoy, si el infinito será un número o no, una filosofía. Miren, Fermat, obviamente, método del descenso infinito, que es un método de demostración que también poco se conoce, pero que acá lo reafirmo porque es el germen de lo que se llama el principio de buena ordenación. Todos los conjuntos, cualquier subconjunto de los naturales tiene un mínimo,
Ese es el principio de buena ordenación, que es en esencia el método que usaba, digamos, Fermat en su trabajo matemático, ¿ya? Y que le ayudó, digamos, a calcular las primeras integrales. Acá. Miren las primeras integrales que usó Fermat, acá, donde utilizaba también, como después lo hacía Riemann, pero aquí de manera muy particular para este tipo de curva y para, digamos, rectángulos que tenían digamos, estaban en progresión geométrica. Para esos casos particulares logró calcular la integral de A hacia B, aquí acotado, y hacer una fórmula y todo. Pierre de Fermat, un hombre genial, a pesar que no era un matemático formado, era un abogado, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Eso es bueno decirlo, que le llaman el príncipe de los aficionados, ¿no? Y bueno, ya para ir avanzando, porque necesitamos, tengo hora y media, todavía falta, Isaac Newton, ¿ya? Isaac Newton rechazó los indivisibles, ¿ya? Creía en una división infinita, fíjense, ya esa idea, división infinita, pero él, miren, hizo algo que pasó en la historia, porque Isaac Newton, después de haber estudiado a Wallace, todas las series que él trabajó, ¿no? Y muy pegado a la geometría euclidiana de Euclides, nunca se salió de la geometría de Euclides. Incluso su trabajo matemático, en su gran obra que es Principia Matemática, la gran obra digamos, de Newton, es básicamente, hay mucha geometría euclidiana, no necesitó más cosas. Era un tipo bastante, digamos, le gustaba a él, digamos, plantearse un problema y resolverlo. Digamos, y como sea, lo resolvía, pero usando esos argumentos que acabo de mencionar, ¿no? Y fue el primero en considerar cantidades variables. Aquí está el germen un poco de lo que es el concepto de función, que hasta ahora no hemos conversado, pero que esto, digamos, fueron los primeros que tuvieron una idea conceptual del concepto de función. Entonces él consideraba, digamos, que muy pegado a la idea de que la matemática describa la naturaleza, la realidad, digamos, ¿no? Eso es Isaac Newton, habría mucho que hablar de él, pero a nosotros nos interesa un poco el tema del infinito, de cómo él lo concebía, y lo concebía como un objeto material que, digamos, continuo, rechazaba los indivisibles, y para él era continuo, o sea, pero simplemente como una idea intuitiva. Miren, aquí quiero rescatar una cosa importante. Mucho trabajo matemático en gran parte de la historia se hacía de manera intuitiva. Pero si se le preguntara a Newton qué cosa es exactamente ser una variable continua, no sé qué hubiese dicho. O qué cosa significaría de que, digamos, cuando un objeto, digamos, va de un lugar a otro a una cierta velocidad, tiene que ser un espacio continuo ahí, ¿no? Entonces, en los escritos que uno ve de Newton, simplemente lo describe, ¿no? En palabras, y muchas veces no con un lenguaje tan preciso como ahora los matemáticos lo hacemos, ¿no? Había mucha retórica en los trabajos de esos matemáticos de esa época, ¿no? Por eso él dice, las magnitudes se generan por el movimiento continuo tal como ocurre en la naturaleza, totalmente asociado a la naturaleza, ¿no? Muy platónico también, ¿no? Pero esta idea no tuvo excepta pues de polémica, ¿no? Ya hemos escrito de este tema en un diario, ¿no? Digamos que un alemán, Gottfried Leibniz, un hombre de mucho talento, ¿no? Un hombre digamos, de una cultura extraordinaria, ¿no?
interesada por diferentes temas, ¿no? Y entre ellos este problema, digamos, de los infinitísimos, los rechaza también porque no son números. Miren lo que dice después él. Aquí, los números infinitos deben rechazarse, no son números. Entonces, él habla de otro concepto distinto, más geométrico, ya no tan físico como Newton, más geométrico que a la larga, la idea que él tenía de una cantidad pequeña y la idea de fluxiones que tenía Newton, por dos caminos distintos, a la larga se convirtió en la realización de una técnica matemática única, la que nosotros hoy día llamamos cálculo diferencial integral. Son dos organizaciones distintas, dos concepciones diferentes que a la final de cuentas dan las mismas técnicas. Esa situación hizo de que se le reconozca a ambos por igual como los, digamos, los fundadores de esta gran técnica del cálculo diferencial integral, ¿ya? Entonces, él lo hacía de manera geométrica, ¿ya? Hablaba de diferenciales, tan igual como lo hacemos en los cursos ahora, ¿no? Y dice, se accede a lo infinitamente pequeño mediante el creador, como ustedes observan ahí. También la idea religiosa dentro de la concepción matemática ha ido acompañando hasta Cantor, como acabo de mencionar, hasta principios del siglo XX, ¿no? Nosotros no podemos acceder a eso, ¿no? Por lo tanto, con la concepción de infinitamente pequeño, infinitamente grande, todavía no estaba bien, digamos, entendida en esas épocas, ¿no? Bueno, habría mucho que comentar de Leibniz, pero vamos a ir avanzando en concepción del infinito, y empezamos ya a tener una concepción un poquito más, digamos, formal del tema del infinito, ¿no? La salida conceptual del problema del infinito, ¿no? Esto lo dio Agustín Cochise, famoso matemático francés. Buena parte de nuestros cursos de análisis matemático, de nuestra formación, ¿no?, de matemático, provienen de las ideas de este señor, 1821, y estamos en el siglo XIX, ¿no? Entonces él habla de un concepto muy similar al concepto que tenemos ahora del límite, cantidades arbitrariamente pequeñas, acercarse por cantidades arbitrariamente pequeñas. Entonces, lo hace a través de un concepto de sucesiones, ¿no? Cantidades infinitamente pequeñas o infinitamente grandes. O sea, él dice que podamos nosotros, en una sucesión numérica, irnos acercando lo arbitrariamente posible a un límite, digamos, ¿no? Eso lo escribe, ni siquiera lo hace formalmente, pero la idea está ahí. La idea del límite de una sucesión que usamos ahora en términos de Epsilon está ahí, en el curso de análisis matemático que dio Agustín Cochise, ¿no? Él no solamente, obviamente, trabajó en esto, ¿no? También en variable compleja, en varios temas, ¿no? Precisó definiciones, que eso es su gran aporte, ¿no? El que dio una definición más precisa en términos de épsilon y delta de estos conceptos es Carl Weierstrass, el llamado padre del análisis, ¿no? Habría también mucho de contar de Carl Weierstrass, ¿no? Carl Weierstrass, un hombre, un alemán con una extraordinaria agudeza analítica, un talento extraordinario, ¿no? Maestro. Él fue un maestro de escuela, ¿no? Recién a los 40 años pudo tener un puesto universitario, ¿no? Después de haber desarrollado una matemática de alto nivel, y después se convirtió en maestro de muchos brillantes matemáticos, ¿no? Y matemáticas también. Entonces, por eso quería mencionar a Carl Weierstrass, ¿no? Yo particularmente he estudiado bastante los teoremas de Weierstrass, por eso tengo una admiración por Carl Weierstrass, ¿no? Y también por Henri Poincaré. Bueno, pero ahora vamos a ir empezando a solucionar este problema, ¿ya? ¿Cuál es el precursor? Miren, ¿no? Acabamos de mencionar al inicio, Tomás, que a partir de los años 30, 40, ¿no? Se empezó ya a gestionar en las matemáticas una refundación a base de un concepto central que se llaman conjuntos. Todo curso de matemática en la actualidad,
e incluso hasta de los chicos pequeños, ¿no? Está basado en conjuntos, ¿no? Es un concepto que no existía ni en la época de Cauchy, ni en la época digamos, de Newton, de Leibniz, ¿no? Concepto de función ha ido evolucionando de a poco hasta el momento como tenemos ahora. También ha habido varias concepciones de función que han ido evolucionando, sería materia de otra charla en ese aspecto, ¿no? Pero acá nos interesa el infinito. ¿Por qué? Porque él construye un puente interesante, Ledecky, ¿no? Un puente entre la aritmética y la geometría. ¿En qué sentido es este puente? Miren, que yo quiero un poquito ahondar en este tema porque se desconoce un poco, ¿no? Miren, hablamos que los griegos hacían diferencias entre lo que es cantidades y lo que son magnitudes, ¿no? Y que todo este trabajo que se ha hecho hasta estos años era netamente de magnitudes, ¿no? Y en ese sentido, los números, esos llamados irracionales, eran como esquivos todavía en muchas partes de la historia, ¿no? O sea, se podía trabajar, por ejemplo, Newton trabajaba, pero algunos no lo consideraban ni números siquiera, simplemente como un artificio, un objeto que está ahí, que después se podía simplificar, pero no era dentro de un sistema numérico. ¿Por qué? Porque sucedía que entre las cantidades y las magnitudes todavía no había un puente. Entre la aritmética de los griegos, que consideraba los naturales desde el 2 hacia adelante y las fracciones, y las magnitudes que eran continuas, no había un puente, una asociación, ¿no? O sea, no habían los números reales que conocemos ahora. Ahora, en la actualidad, pues, lo solucionamos en un instante diciendo cada número real le asociamos un punto de la recta, ¿no? Ahí viene un conflicto cognitivo importante en la enseñanza de la matemática, ¿no? ¿Cómo es eso? Son dos objetos diferentes. ¿Cómo lo asocian? Son incluso conjuntos infinitos, ¿no? Pero en este momento, ¿ya? Este señor creó ese puente. ¿Cómo lo creó? Primero, dio una concepción digamos, de infinito, que algunos le atribuyen a Cantor, pero la idea lo tenía ya incluso desde Galileo hasta Ledecky, en donde él habla de que si un conjunto es equinumeroso, o sea, equinumeroso significa, ver en términos así, digamos, no tan técnicos, que haya que tenga la misma cantidad de elementos, ¿ya? Si un conjunto es equinumeroso con un subconjunto propio, como el caso de los naturales, y que tiene un subconjunto que son los pares, y entre ellos tienen la misma cantidad de elementos, como decía Galileo, porque hay una biyección ahí, entonces dice es infinito. Así en esa implicación hacia adelante. Hasta ahí llegó Ledecky, ¿no? Porque implicar el regreso, decir que si todo conjunto infinito tiene como característica de que exista un subconjunto que sea equinumeroso, que tenga la misma cantidad de elementos, para probar eso se necesita un axioma que se llama el axioma de elección, que no te seca la crítica, ya vamos a ver eso, ¿no? Entonces por eso lo pongo en un solo sentido, pero eso fue lo esencial, miren, que él caracterizó los conjuntos infinitos, ¿no? Pensando como lo pensaba Galileo, y él ya lo formalizó acá. Entonces, el puente, ¿cuál es el puente? Esto que decía la aritmética y la geometría. Entonces, él se dio cuenta que habían naturales, perfecto, y que, digamos, en la recta había una cantidad de hoyos que no se podían justificar. Por ejemplo, uno podía tener 1 partido por n, y claro, hacerse más pequeño, pero hasta donde llega ese 1 partido por n, ese hoyo que está ahí, ¿cómo lo justifico? No existía ni el 0 para los griegos como número, ¿no? Entonces, él se encargó entonces de establecer esos hoyos, de construirlos mediante un método que se llamó las corteduras de Ledecky, ¿no? Utilizó, digamos, una idea que ya lo tenían los griegos, ¿eh? Si uno mira a Eudócio también tenía la misma idea, pero él lo formalizó con mucho más rigor, digamos, ¿no?
dividir, hacer como una división. Si yo tengo, por ejemplo, un medio, que es un número racional, entonces lo corto entre números mayores de un medio y menores que un medio. Ni un problema. Eso se llama una cortadura. Si tengo un tercio, también puedo hacer lo mismo. O sea, yo puedo a la recta real cortarlo siempre, ¿no? Pero va a haber algunos puntos en donde esa cortadura, ¿no? Por ejemplo, en la raíz de 2, ¿no? Puedo también hacer una división ahí, ¿no? Entonces, y formar una cortadura. Y a esa cortadura, él dobló la raíz de 3 y empezó a establecer la existencia de los irracionales. Imagínense, de esa forma, esa idea ya que venía de los griegos. Entonces, de esa forma, él rellenó esos hoyos que tenía la recta numérica, digamos, de las magnitudes, lo llenó. E incluso se llegó a demostrar que esta cantidad de irracionales es mucho mayor que su complemento. Hay más cantidad de irracionales que de naturales, que de racionales, etc. Imagínense. Entonces, él hizo ese puente, ¿no? Y también trabajó en lo que hoy llamamos anillos, ideales, un curso de álgebra abstracta, para los que han llevado, saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero bueno, esto para ir entendiendo que es un número real, ¿no? Un número real. Ahí se llegó a entender un poco lo que era un número real, ¿no? Igual eran, digamos, construcciones. Igual por ahí aparecían aproximaciones, ¿no? Pero ya es un avance tremendo. Ya con eso nosotros en la actualidad pues lo asociamos inmediatamente como una técnica pedagógica, ¿no? Una recta, un número real lo asociamos a un punto de la recta, ¿no? Entonces, el paraíso de Cantor. Miren, yo quiero, para ir, digamos, un poco, acelerando un poco esto, con Cantor, considerado como el creador de la teoría de conjuntos, pero la verdad es que hubieron varios matemáticos anteriores que ya habían manejado estas ideas. Cantor básicamente desarrolló ideas conjuntistas de la topología, ¿no? La adherencia, la cerradura, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hizo porque estuvo tratando de resolver un problema real y concreto, no pensando en solucionar este tema, sino en buscar, digamos, la unicidad de la serie de Fourier, que fue la tesis que a él le dieron para sacar su doctorado, incluso, ¿no? Entonces, eso de ahí, él empezó a hablar de conjuntos de adherencia, empezó a mostrar que en esos puntos sí convergía, ¿no? Etcétera. Pero yo quiero mostrar acá hasta dónde ha llegado el tema del infinito, ¿no? Este axioma que se llama la existencia de los conjuntos infinitos. Este es un axioma que me permite establecer que existe un conjunto, ¿ya? En donde se encuentra el vacío y todos los sucesores de algún punto del conjunto. Si yo tengo un conjunto, un X que está en ese conjunto, entonces su sucesor, que significa simplemente el conjunto X unido con el conjunto unitario, ¿no? Que lo nombro como X más, digamos. Entonces este elemento también va a estar en ese, ¿ya? Por si acaso, también va a estar en ese. Y de esa forma yo genero un conjunto infinito, de manera potencial, ¿no? De manera potencial. Entonces, esa idea, miren cómo lo desarrolló Cantor, ¿no? También rechaza las cantidades infinitamente pequeñas, puesto que contradice el infinito actual. Miren hasta dónde llegan las ideas de Aristóteles, ¿no? Lo mismo. Pero sin embargo, él, bajo su finitud, digamos, puede razonar lo siguiente, miren. A ver, antes de eso, un par de resultados de Cantor que son importantes. Por ejemplo, él probó que los números racionales es un conjunto numerable, o sea que se pueden contar. Ahí hay un proceso que es fácil de explicar, pero que es simplemente una forma de establecer una cadena de todos los números racionales e ir asociando con los números naturales. Desde el 1, el 2, el 3 y contar. Es un conjunto contable, un conjunto de los números racionales. Es un bonito, digamos, técnica debido a Cantor, ¿no? Para mostrar de que los conjuntos racionales es numerable. Es un conjunto infinito, pero numerable. O sea que se pueden contar tan igual como se cuentan los números naturales. Pero el conjunto de los números reales, ya con esto de Dedekind ya había establecido la existencia de los irracionales,
¿no? Es innumerable. También esto no había una asociación entre los números reales. Los números reales es incontable, como se sabe, ¿no? Y hay una técnica muy preciosa, ¿no?, que también ideado por Cantor, de cómo establecer, digamos, que estos números no son contables, son infinitos pero no contables, ¿no? Eso lo hice en 1874. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede con este tema? Tenemos un conjunto infinito mínimo que son los naturales, y todos los números y todos los numerables, que son los racionales, por ejemplo, numerables, y tenemos el conjunto de los reales, que también es infinito. Uno es numerable y los reales no es numerable. Entonces, ¿qué sucede con esto? Miren, quiero mostrar esto. Ahí están los naturales. ¿Ya? Entonces, Cantor va más allá de eso y habla de los números transfinitos. ¿Qué significa esto? Que teniendo los naturales, ¿no?, incluido el cero, ya eso podríamos en alguna pregunta contestar por qué el cero se pone como natural, ¿no? Pero estamos básicamente con los naturales, y si yo tomo el sucesor de ese natural, o sea, colocar W unido con el conjunto unitario formado por W, ¿sí?, tengo otro elemento, ¿no?, o sea, otro número, y así puedo ir haciendo otros números. Imagínense donde el elemento básico para hacer estos números es el W, los naturales, ¿no? Incluso podría seguir haciendo, tomar, digamos, el W más 1 que aparece acá, ¿no?, y seguir haciéndolo y tener 2W, ¿no?, incluso un W cuadrado. Imagínense, todo generado por los naturales, ¿no?, los naturales. Esto se llama los números transfinitos de Cantor, y él hizo toda una aritmética de esto, súper interesante, ¿no? Pero, ¿cómo conecto esto con los reales? Con los reales. Y viene el gran problema, no resuelto hasta ahora, llamado el problema del continuo, la hipótesis del continuo. Quiero explicar esto de manera breve porque esto es súper interesante que se sepa. Miren. El conjunto infinito más pequeño son los naturales, ¿ya? Y todos los conjuntos que son innumerables, o sea, los racionales, todo lo que yo pueda probar que son innumerables. Eso lo dejo en una sola familia. Y por otro lado tengo los reales, que es innumerable. Entonces, ¿pero qué sucede? Sucede que yo puedo tener el conjunto potencia, o sea, de los naturales, formar el conjunto de todos los subconjuntos de los naturales, y ponerle P de n acá. Y de este conjunto, establecer los subconjuntos de este conjunto, y tener P de n, y así sucesivamente. Miren lo que hizo Cantor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Él probó que las potencias de los naturales, ¿ya?, es exactamente la potencia de los números reales. ¿Sí? O sea, los números reales, aunque uno es infinito, ¿ya?, entonces, pero la cantidad de elementos que tiene el conjunto de los reales es exactamente la misma cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia de los naturales. Imagínense la gran prueba, que ustedes lo pueden ver en cualquier libro de fundamento de la matemática. Pero sin embargo, esto no quiere decir de que, miren, aquí tengo esta notación que se llama alf 1, alf sub 1, ¿ya? Y que significa el siguiente conjunto que le continúa a n en cuanto a tamaño, cardinalidad, número de elementos, que le continúa a n, ¿ya? Entonces, el siguiente conjunto que le continúa no se está seguro si es exactamente P de n, porque si fuera P de n estaríamos diciendo que es los reales. O sea, esta situación de acá. Miren. Entre los naturales y los reales, ¿no?, la conjetura que se hizo Cantor es saber si existe un conjunto que está intermedio. Un conjunto que está intermedio. Eso, claro que Cantor conjeturó que no hay ninguno, ¿no? No existe. O sea que en realidad la conjetura es de que entre n
y el conjunto de los reales no exista ningún conjunto intermedio. Valga decir, hay dos tipos de infinito, o sea, el infinito, los naturales y los reales, ¿no? Y todo lo demás que pueden aparecer acá, pero este ya no es un problema, sino estamos aquí en este tema. Aquí. Esto se llama el hipótesis del continuo, tremendo problema matemático, hasta el día de hoy no está resuelto por ningún matemático del mundo, ¿no? Así que, pero es entendible, digamos, cómo digamos, uno se puede conjeturar cosas, y este es lo bello de la matemática. Ahora, ¿cuál es el problema de este? ¿Qué problema causó ya en los años 30? Kurt Gödel, que también otro matemático que podríamos hablar largamente, en 1930 demostró que no es posible demostrar que es falsa esta afirmación. ¿Por qué? Porque él probó un tremendo teorema que se llama de la incompletitud. Un sistema formal puede dar respuesta a todas las conjeturas que uno puede hacer dentro de la matemática. Y una de esas conjeturas está esta. ¿Ya? Entonces no es posible demostrar. Pero en 1963, Paul Cohen demostró que tampoco se puede probar que es verdadero. Imagínense. Mediante una técnica muy sofisticada, forcing creo que se llama, la técnica muy sofisticada, que él probó que tampoco en el sistema formal que tenemos nosotros ahora, donde trabajamos, se puede probar que es verdadero. O sea, al final, este enunciado no hay certeza si es verdad o falso de acuerdo a nuestro sistema formal que manejamos, y algunos lo adoptan, otros no. Entonces es un problema abierto en las matemáticas. Interesante problema abierto, imagínense. Interesantísimo problema abierto. Para finalizar ya, me quedan 10 minutos, miren, quiero hablar de un tema que está colateral a lo anterior, ¿no? Por ejemplo, probar esto, que Cantor hizo esto, que la cardinalidad de los reales es igual a la cardinalidad del conjunto de potencias no naturales, ¿no? Se utiliza varios teoremas que se basan en este axioma de elección. En este famoso axioma de elección que ha dado mucho que decir y que nosotros lo utilizamos a diario, los matemáticos lo utilizan a diario. En clases de equivalencia, por ejemplo. Cuando un matemático hace una construcción por clase de equivalencia y saca un elemento de cada clase, está usando el axioma de elección. Sin que él lo sepa quizás, pero está usando el axioma de elección. Está usando la intuición de que si yo tengo un conjunto, así, una familia de conjuntos, S1, S2, S3, S4, S5, infinito, puedo ser capaz de elegir un elemento de cada conjunto y formar otro conjunto acá, llamado conjunto de elección. Acá saco el X1, de acá saco el X2, de acá saco el X3 y formo otro. Una cosa muy intuitiva y cierta si estos conjuntos fueran finitos. O sea, si hubieran S sub 1000, por ejemplo, mil conjuntos, y de todos saco un elemento, eso nadie lo discute, ¿eh? Forma otro conjunto. Pero ¿qué pasa si estos conjuntos fueran infinitos? Ahí va nuestro límite de nuestra intuición. Porque ¿cómo yo puedo asegurar 100% de que, o sea, en la parte ni siquiera sabe cómo es, pueda sacar un elemento? Entonces, eso se garantiza, y lo hacemos los matemáticos, evocando el axioma de elección, que sí es posible hacerlo. ¿Ya? Y se le ocurrió a Cermelo, pero la verdad es que ya está, a otros matemáticos anteriores ya trabajaban con esta idea, ¿no? Es una idea bastante práctica que uno dice, bueno, sí puede ser, tengo un conjunto diferente vacío, cada conjunto puedo sacar un elemento y por lo tanto formo otro conjunto llamado conjunto de elección y trabajo, ¿no? Eso se hace en topología, con la axioma de elección se prueban resultados muy importantes en la matemática, ¿no? Incluso esta paradoja, la última ya que la famosa paradoja de Banach-Tarski, que nos va a permitir hacer una reflexión filosófica sobre el infinito, ¿no? Porque lo anterior, estos son para conjuntos infinitos. Mira, dado una asociación de conjuntos infinitos, puedo elegir un elemento de cada conjunto y formar otro acá, ¿no? Pero son conjuntos infinitos. Porque para conjuntos finitos no es necesario este axioma, por eso ya se sabe que es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué
¿qué dice la paradoja esta? Una cosa interesante que tiene que ver con el infinito. Dice que si yo tengo una esfera de radio 1 acá, miren, lo voy a resumir ya por el tiempo, mediante traslaciones, mediante, digamos, movimientos rígidos, ¿ya? Una bonita prueba, que en otra exposición yo lo demostré en una exposición anterior que tuve, se puede dividir, transformarlo en dos. Miren, primero que lo puedo despedazar en 8 partes, por clases de equivalencia. Y usando el axioma de elección y todos los argumentos matemáticos, lo puedo reconstruir y transformarlo en 2 bolas de radio 1. O sea, de la magia. O sea, es como tener una bola y ponerle un pañuelo y después levantar el cantón. Totalmente contraintuitivo, ¿ya? Por eso se llama paradoja de Banach-Tarski, ¿no? Pero que ningún matemático hasta el momento ha podido decir que esa demostración es falsa o que tiene un error. Nadie. O sea, no ha habido alguien que haya dicho, mira, que hay un error. No. Lo que sucede es que en la descomposición acá de los 8 elementos, hay algunos elementos que son conjuntos de medida cero, que se llaman matemática, extremadamente pequeños. Y estos conjuntos de medida cero es como la actual de lo que tenemos de un objeto infinitamente pequeño. Es eso que se hacía en el kit de los demás matemáticos, ¿no? Y usaban deltas, epsilon, qué sé yo, y los matemáticos ya, los analistas ya más actuales, hablan de conjuntos de medida cero, ¿no? Entonces, ahora, si estos son objetos materiales, imagínense, ¿no? Que pesan una cantidad y aquí se va a duplicar, ¿no? Entonces, eso son cosas contraintuitivas que se dan acá, pero producto de que está hecho mediante la idealización matemática, ¿no? Idealización, o sea, muy interesante, muy potente esto, y digamos, nos hace reflexionar si estamos bien o no en el camino del infinito. Aquí también usa el axioma de elección fuertemente, ¿no? Sin el axioma de elección no se puede demostrar Tarski. Ahora, ¿qué consecuencia de esto tiene también? Una consecuencia interesante, ¿ya? De que como yo puedo dividirlo en 2, ¿no? Después lo puedo reconstruir y formar uno solo, y tener como equivalente ya una bola más grande, ¿no? O de esta bola que yo tengo acá, volver a usar la paradoja de Tarski y tener 2 bolas más. Y acá también ya formaríamos 4, ¿no? Y lo puedo reunir y tendríamos una bola más grande, ¿no? Y de cada bola que yo pueda subdividir, podría volver a utilizar la paradoja de Tarski y seguir avanzando, ¿no? Y tener una cantidad de bolas de tal forma que todo esto me constituya, pues, esto, tamaño de un sol. Podría ser no solamente el sol, sino de todo el universo, ¿no? Si uno lo piensa así. Pero esta es una consecuencia de la paradoja de Tarski, que es posible subdividir un frijol en un número infinito de partes y transformarlo en un frijol del tamaño del sol, ¿no? Infinito de partes, obviamente, claro. Del 1 saco 2. Después de cada uno de esos 2 saco 2 más, saco 2 más de cada uno y así, hasta llegar al tamaño del sol, o sea, es finito, al final de cuentas, ¿no? Es totalmente contraintuitivo, pero matemáticamente cierto, ¿no? Entonces, acá hay mucha reflexión que hacer con respecto a este tema, ¿no? Y digamos, muy, muy bonito, cuando uno se entra a la demostración, igual uno observa de que la lógica, la forma de pensar, ¿no? de nosotros, los sistemas formales que tenemos, ¿no? Que nos garantizan, digamos, ¿no? Digamos, las verdades matemáticas, al utilizarlas y al aceptarlas, al final podemos llegar con este tipo de cosas, ¿no? Sumamente interesante, pero eso no invalida nada la matemática, por si acaso. Ese es otro tema. Esto no invalida en absoluto la matemática. Muchas gracias por su atención. Creo que estuve un poquito menos que la hora. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, no sé, relacionado con esto, con gusto podamos conversarlo, ¿no?